Bienvenidos a un nuevo episodio de Fe con Fundamento. Soy el hermano Ángel y qué bueno es tenerlos conmigo una vez más. Un abrazo virtual para todos mientras les doy los buenos días, buenas tardes o buenas noches. Hoy, en este octavo episodio, llegamos a uno de los temas más importantes y emocionantes de esta primera temporada: evidencia histórica de la resurrección de Cristo. A medida que nos acercamos a la celebración de la Semana Santa, la Iglesia cristiana hace grandes esfuerzos para coordinar eventos, reuniones, campañas y celebraciones de todo tipo por la resurrección de Jesucristo. Me permito afirmar que no es solo una creencia religiosa bonita o un símbolo espiritual. No es tampoco un mito ni una invención de los primeros cristianos. Es un evento con implicaciones históricas profundas. Es el clímax de la historia de la redención del ser humano, la base fundamental de nuestra fe cristiana. Como dice el apóstol Pablo en la primera carta a los Corintios, capítulo 15, versículo 17. Y si Cristo no resucitó, vana es nuestra fe, aún estáis en vuestros pecados. Si la resurrección no ocurrió, todo el cristianismo se derrumba. Pero si ocurrió y la evidencia histórica apunta fuertemente a que sí, entonces Jesús es quien dijo ser: el Hijo de Dios, el Salvador del mundo. Prepárense para un tiempo de claridad, maravilla y fortaleza. Respira hondo, abriendo tu corazón y tu mente, porque hoy veremos por qué la resurrección no es un mito, sino un hecho histórico transformador y el cimiento profundo de nuestra fe. ¿Listo? Empecemos. La evidencia histórica de la resurrección de Cristo se basa en tres hechos principales que son aceptados por la mayoría de los historiadores, incluso los que no son cristianos. En primer lugar, la tumba vacía. Este hecho es tan central que sin él el cristianismo primitivo no habría surgido. Los evangelios describen que Jesús fue sepultado en una tumba nueva perteneciente a José de Arimatea, quien era un miembro respetado del Sanedrín. En el Evangelio de Juan, capítulo 19, versículos 38 al 42, leemos lo siguiente. José de Arimatea pidió a Pilato el cuerpo de Jesús. Entonces José tomó el cuerpo y lo puso en un sepulcro nuevo. La tumba fue sellada por una gran roca y custodiada por soldados romanos. En Mateo capítulo 27, versículos 65 al 66, leemos: Pilato les dijo: ahí tenéis una guardia. Id, aseguradlo como sabéis. Luego, al tercer día, las mujeres encontraron la tumba vacía. En Lucas capítulo 24, versículos 1 al 3 dice: pero al llegar al sepulcro encontraron removida la piedra y no hallaron su cuerpo. Lo inspirador aquí es que Dios usó a mujeres, cuyo testimonio era marginado por no contar con legalidad confiable en la cultura judía. Sin embargo, ellas fueron los primeros testigos. En Lucas capítulo 24, versículos 10 al 11 podemos constatar esto. El pasaje dice: pero a ellos les pareció como delirio lo que decían y no las creyeron. Los evangelistas no inventarían testigos débilmente creíbles si estuvieran fabricando una historia. Si quisieran inventar un relato, ¿por qué no elegir testigos creíbles como los hombres? Esto apunta a la autenticidad de los evangelios. Además, los líderes judíos nunca negaron la tumba vacía. Inventaron que los discípulos habían robado el cuerpo. En Mateo capítulo 28, versículos 11 al 15 dice: unos de la guardia fueron a la ciudad y dieron aviso a los principales sacerdotes. Y reunidos con los ancianos y habido consejo, dieron mucho dinero a los soldados, diciendo: decid, sus discípulos vinieron de noche y lo hurtaron. Si el cuerpo hubiese estado allí, lo habrían mostrado, desmintiendo así las afirmaciones cristianas. El hecho de que no tuvieran el cuerpo de Jesús para mostrarlo y que el cristianismo explotara en Jerusalén misma es un fuerte argumento histórico a la veracidad del relato bíblico. La tumba vacía no solo es un hecho histórico, es un símbolo de victoria sobre la muerte. Y eso nos recuerda el pasaje del libro de Isaías capítulo 25, versículo 8. Destruirá a la muerte para siempre y enjugará Jehová el Señor toda lágrima de todos los rostros. Lo segundo son los testimonios de apariciones post-mortem a individuos y grupos. En la primera carta a los Corintios capítulo 15, versículos 3 al 8,
Pablo escribe lo que la mayoría de los eruditos consideran uno de los credos más antiguos de la iglesia cristiana. Esta primera carta a los Corintios fue escrita alrededor del año 55 y Pablo menciona que lo que escribe le había sido enseñado previamente. Así que hagamos los cálculos. Jesús murió entre los años 28 al 32 después de Cristo. Y la conversión de Pablo sucedió más o menos entre el 34 y el 36 después de Cristo. Esto sitúa su discipulado por Ananías y Pedro entre el 37 y el 45. Si el credo le fue enseñado durante ese periodo discipular, eso sitúa el credo a no más de 5 años después de la muerte de Jesús, lo que lo convierte en la tradición oral cristiana más antigua que encontramos en la Biblia acerca de Jesús. Pablo lo relata así: porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado, y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras, y que apareció a Cefas, y después a los 12. Después apareció a más de 500 hermanos a la vez. Después se apareció a Jacobo, después a todos los apóstoles, y al último de todos se me apareció también a mí. Estas no fueron visiones vagas o sueños, fueron encuentros reales con el Jesús resucitado, que comió, habló y fue tocado por muchos testigos. En Lucas capítulo 24, versículos 36 a 43 leemos: mientras ellos aún hablaban de estas cosas, Jesús se presentó en medio de ellos. Tocadme y ved, porque un espíritu no tiene carne ni huesos, como veis que yo tengo. Apareció a María Magdalena en Juan 20, 11 al 18. A los discípulos en el aposento alto en Juan 20, 19 al 23. A 2 en el camino a Emaús en Lucas 24, 13 al 35. Y a más de 500 a la vez en 1 Corintios 15, 6. Muchos aún vivos en el momento en el que Pablo escribió el credo, invitando a cualquiera que quiera una verificación de los hechos. Lo inspirador es cómo estos encuentros transformaron vidas, de duda a devoción, de escondite a proclamación. Imagina el impacto, un Jesús vivo que dijo en Juan capítulo 20, versículo 21, paz a vosotros, como me envió el Padre, así también yo os envío. Estas apariciones no son alucinaciones, porque las alucinaciones no ocurren como visiones colectivas, ni tampoco convierten escépticos. Pero las apariciones son evidencias de un Salvador vivo que inspira esperanza eterna, que convierte la mente y el corazón, incluso de los enemigos. Y en tercer lugar, la conversión radical de escépticos como Santiago o enemigos como Pablo. Santiago, hermano de Jesús, no creía en él durante su ministerio. Eso podemos leerlo en Juan capítulo 7, versículo 5, donde dice, ni aun sus hermanos creían en él. También lo encontramos en Marcos 3, 21. Pero después de la resurrección se le apareció, y en 1 Corintios capítulo 15, versículo 7 se menciona esto. Entonces se convierte en líder de la iglesia de Jerusalén. Eso está en Hechos 15, 13 y en Gálatas 1, 19. Y muere martirizado según Josefo, quien lo relata en el libro Antigüedades Judías número 20, capítulo 9, párrafo 1. Por su parte, Pablo era un fariseo celoso que perseguía ferozmente a la iglesia, un enemigo del naciente cristianismo, como se relata en el libro de los Hechos capítulos 7 y 8, donde se menciona su participación en la muerte de Esteban y que asolaba a la iglesia. El mismo Pablo hace referencia de ese pasado en su carta a los Filipenses, capítulos 3, versículos 4 al 6. De repente se convierte en el mayor apóstol. En Hechos capítulo 9, versículos 1 al 19 leemos, de repente una luz del cielo le rodeó, y él dijo, ¿quién eres, Señor? Y el Señor dijo, yo soy Jesús. Lo inspirador es cómo Dios usa a los más improbables, de enemigos a embajadores. Como dice en la segunda carta a los Corintios capítulo 5, versículo 17. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Pablo pasó a convertirse en el apóstol a los gentiles y desarrolló uno de los trabajos misioneros más importantes del siglo I, llevando el mensaje de Cristo
hasta los confines del imperio, según Romanos 15:24, donde dice que Pablo pensaba llegar a España. ¿Qué explica este cambio drástico? Estas conversiones no se explican por engaño o por ilusión o por alucinaciones. Requiere un evento real, un evento transformador, y solo un encuentro con Cristo resucitado pudo obrar este cambio. Ahora les comentaré algunas otras evidencias que considero pertinentes. La primera evidencia que quiero mencionar fue la transformación radical de los discípulos. Pasaron del miedo y la huida, lo que leemos en Marcos 14:50, a las torturas y al martirio por sostener su testimonio. Santiago, hijo de Zebedeo, el apóstol, es el único apóstol cuyo martirio se narra en el Nuevo Testamento, y eso está en Hechos 12:2, donde se registra que el rey Herodes Agripa I lo mandó a matar a espada por decapitación hacia el año 44 después de Cristo, más o menos. Además, la Biblia narra también la muerte de Esteban por apedreamiento. El resto de los discípulos de Jesús, me refiero a los 10 cuyas muertes no se mencionan en la Biblia, sufrieron el martirio según la tradición cristiana y según historiadores tempranos como Flavio Josefo, quien registró la muerte de Jacobo, el hermano de Jesús, y Eusebio de Cesarea en el siglo IV, quien citó tradiciones anteriores de Clemente de Roma de finales del siglo I, escribiendo sobre el martirio de Pedro crucificado y de Pablo por decapitación, ambos bajo las órdenes del emperador Nerón. Con excepción de Juan, el discípulo amado, quien no sufrió la pena capital, pero sí sufrió el destierro en la isla de Patmos, que en mi opinión era peor castigo que la muerte, ninguno de ellos se retractó, ninguno claudicó, incluso bajo tortura se mantuvieron firmes en sus convicciones. Déjenme decirle, hermanos, que la gente no muere por una mentira. Nadie muere conscientemente por algo que sabe es falso. Como dice el libro de los Hechos, capítulo 4, versículos 19 al 20. Si es justo delante de Dios obedeceros a vosotros antes que a Dios, juzgadlo vosotros, porque no podemos dejar de hablar de lo que hemos visto y oído. Finalmente, el origen de la iglesia. El cristianismo surgió en Jerusalén. En Hechos capítulo 2, versículo 41, leemos acerca de la conversión de 3,000 personas en un solo día. Allí se encontraba la tumba vacía y los testigos del acontecimiento, vivos entre ellos. La iglesia creció explosivamente hasta los confines del imperio, a pesar de la persecución. Tuvieron que esconderse en catacumbas, huyendo de sus perseguidores. Enfrentaron la muerte en el circo romano y de otras formas atroces. Los quemaron, asesinaron a sus hijos, violaron a las mujeres, esclavizaron a los hombres. Y con todo esto continuaron creciendo. Algo que sería inexplicable sin la existencia de un evento real, la resurrección del Maestro. Queridos oyentes, Jesús declaró que su muerte y resurrección serían una señal que afirmaría quién Él era, lo que Él enseñó y lo que Él lograría. En Mateo capítulo 12, versículos 39 al 40, Jesús dijo: la señal del profeta Jonás. Así estará el Hijo del Hombre 3 días y 3 noches en el corazón de la tierra. La resurrección, mis amigos, es la base fundamental de nuestra fe. Y eso lo leemos en la carta de Pablo a los Romanos en el capítulo 1, versículo 4, donde dice que Jesús fue declarado Hijo de Dios con poder por la resurrección de entre los muertos. Y ahora pregunto, ¿cuál será tu respuesta? Porque si Jesús resucitó, entonces sus palabras son verdad eterna. Si Jesús resucitó, entonces el pecado y la muerte han sido vencidos. Y si Jesús resucitó, entonces tenemos esperanza viva, como lo dice Pedro en su primera carta en el capítulo 1, verso 3. Nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos. Hermano y amigo que me escuchas, si la evidencia histórica apunta a que Jesús resucitó, entonces Él está vivo hoy. No es una figura del pasado, es el Señor resucitado que te llama. Responde a Él, confía en su victoria, vive con la certeza de que la muerte no tiene la última palabra y comparte esta esperanza, porque el mundo necesita saber que hay un Salvador vivo.
Oremos. Padre Celestial, gracias por la resurrección de tu Hijo Jesucristo, el evento que cambió la historia y nos da esperanza eterna. Gracias por las evidencias que confirman que no creemos en un mito, sino en un Salvador vivo. Fortalece nuestra fe, ayúdanos a vivir como resucitados y a compartir esta buena noticia con valentía y amor. En el nombre poderoso de Jesús. Amén. Para concluir, hoy hemos visto que la resurrección de Jesús tiene una base histórica sólida. Tumba vacía, apariciones múltiples, conversión de escépticos y el origen explosivo de la iglesia. Estos hechos, aceptados por muchos historiadores, apuntan a que Jesús realmente resucitó y eso le da autoridad para ser Señor y Salvador. En el próximo episodio hablaremos acerca de una pregunta crucial en nuestra fe. ¿Los milagros contradicen la razón? Si este episodio te ha ayudado a fortalecer tu fe, al entender que incluso los historiadores reconocen que Jesús resucitó, te invito a compartirlo con alguien que necesite un encuentro con el Cristo resucitado. También te invito a unirte a nuestra comunidad en Patreon. Allí tendrás acceso a episodios especiales donde vamos a profundizar sobre temas específicos. Hay sesiones de preguntas y respuestas, hay recursos descargables que puedes obtener. Tu apoyo nos ayuda a producir más contenido y también nos permite llegar a más personas que necesitan fortalecer su fe en la resurrección de Cristo. Visita patreon.com/fe con fundamento y únete hoy. Tu fe y la de otros te lo agradecerán. Y recuerda, también puedes unirte a nuestra comunidad a través de nuestro canal en YouTube. Búscame por el nombre Fe con Fundamento y suscríbete al canal. Dale ahí me gusta, activa las notificaciones y no te podrás perder un próximo episodio. Comparte esto también con tus familiares y te pido que comentes. Cada vez que haces un comentario me ayuda a generar una mayor visibilidad de mi canal. No me queda más que pedir al Eterno que ponga paz en todos ustedes. Nos escuchamos pronto en Fe con Fundamento. Gracias por acompañarme hoy y que tengas un día lleno de su verdad.